Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente yo sé aquí. Al finalizar del tutorial vamos a tener este proyecto. Si se dan cuenta, el primero es la hora, el segundo es el minutero y el tercero es el segundo. Entonces, y en el medio está la fecha, obvio que está en inglés. Bueno, faltaría un poco de formato, pero bueno, ¿no? Y abajo la hora actual, ¿no? Entonces, el 10 sería hasta acá, ¿no? Cuando llega a las 24 horas sería acá el círculo completo. En este caso, el minuto 15 sería hasta aquí. Y cuando llega al minuto 30 sería la mitad y así, ¿no? Los segundos igualmente, ¿no? 30 y hasta que dé una vuelta entera sería 60 segundos. Bueno, entonces vamos a tutorial. Bueno, estamos en JBean y vamos a hacer aquí. Lo primero vamos a crear un elemento canvas con el ID canvas con un ancho de 500 y un alto de 500. Una vez que tenemos esto ya no vamos a usar nunca más este HTML, pues solamente vamos a tener el JavaScript y nuestra salida. Entonces, en el JavaScript vamos a hacer que ctx vale a que a document get element by id canvas. Esto es lo que es en JavaScript, en jQuery sería el ID, ¿no? Entonces vamos a ahora ctx get context 2. Aquí vamos a cambiar porque vamos a usar todavía otra variable más que sería ctx y aquí sería el canvas. Entonces, una vez que tengamos eso, ya tenemos instanciado nuestro canvas y podemos dibujar. Para dibujar vamos a crear, si se dan cuenta, ese reloj comienza a actualizarse, se actualiza cada segundo, milisegundos en nuestro caso. Entonces lo que vamos a hacer es pintar nuestro reloj a cada segundo. O mejor dicho, la mitad de un segundo, porque un segundo pasa diferente, un poco más lento, ¿no? En ese caso de que vamos a pintar un reloj. Entonces vamos a poner render time y vamos a imprimir aquí. Primero así nomás, primero, y vamos a decirle que vamos a usar vamos a dar formato a now. Vamos a capturar nuestra fecha, la hora actual, que sería new date. Entonces lo que vamos a hacer va a declarar la variable today. Vamos a decir to date string, que sería la fecha actual, no con formato, es la que vimos en el medio del reloj. Entonces ahora el tiempo, que sería now to locale team string. También vamos a capturar las horas, la hora de nuestro reloj, la hora actual, get or, también los minutos, now get minutes, también el segundo, los segundos que sería now get second. Yo escribo las variables en inglés porque así es más fácil acostumbrarse a cuando se programa, ¿no? Mayormente algunas personas programan o escriben las variables en español. Eh, es que es como decir más que nada la forma como se programa. Por ejemplo, si se dan cuenta, escribir una función que diga get seconds, que sería obtener los segundos, o la diferencia de escribir a obtener segundos, que sería en español. Pero algunos lo que hacen sería get segundos. Acá sería con el lenguaje Spanish English, ¿no? Span English, que es lo que es una forma de decir que combinar español e inglés. Por eso bien se escribe en español o bien se escribe en inglés. Por eso mayormente estoy acostumbrado ya a escribir en inglés, más que nada por tener ordenado y funciones en inglés. Más que nada, ¿por qué? Porque todos los lenguajes de programación ya están en inglés, las funciones son en inglés, no son en español. Bueno, sí, seguimos. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dibujar el background, vamos a dibujar la hora, vamos a dibujar
perdón, la hora, los minutos y los segundos. También el date y el timer. Entonces, ahora lo que vamos también a tener que crear es una función que se va a llamar dector.roa, que es más que nada para obtener en decimales el ángulo que va a hacer ese círculo, ¿no? Que va a diagramar la hora, los minutos y segundos. En este caso sería así: se le va a pasar la degradación, ¿no? Degre, que sería el ángulo, y una variable factor que se va a decir max.pic, que se sabe que es 14 tanto. Es más que nada es una fórmula ya matemática para a devolver un ángulo. Si van a algunos tutoriales de hacer cómo hacer videojuegos, esas cosas, es ya casi como básico esta fórmula, ¿no? Y se retorna el factor por el ángulo, que sería la degradación, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer ahora es a dibujar la hora. Entonces para dibujar la hora, ¿qué usamos? Usamos el context, el Benji pack, que sería iniciar el puntero. Es como decir que cuando alguien dibuja algo, lo dibuja en un papel. Lo dibuja en un papel, no va a dibujar en la nada, ¿no? Entonces, cuando él agarra el lápiz, su mano lo lleva hacia un punto, que es un punto inicial. En este caso, lo va a llevar, va a iniciar con la función BeginPack, que va a llegar a un punto inicial, ¿no? Entonces, no importa, o sea, es un punto, es como decir que si yo estoy dibujando algo y termino de dibujar, voy a tener que alzar la mano. Pero en Canvas sería diferente. Si yo comienzo a dibujar y quiero dibujar, va a comenzar de donde terminó y no de donde otro punto 00, por ejemplo. Es algo así, un poco como que para limpiar el rastro que dejó anteriormente, ¿no? Pero bueno, entonces hacemos un Begin Pack, y para cerrar sería un ctx stroke. Y bueno, para dibujar vamos a dibujar un arco. Acá tengo una pequeña imagen de cuáles son los parámetros que recibe un arco, que sería aquí. ¿Dónde está el arco? El arco está por aquí. Si se dan cuenta, recibe un float y al final del caso solamente recibe la posición X, la posición Y, el ángulo, o sea, el tamaño del radio y el inicio del ángulo, ¿no? Y el finalizar del ángulo. O sea, en qué parte del ángulo va a comenzar a dibujarse ese arco. En nuestro caso, como un reloj comienza desde... Un reloj comienza en sentido horario, ¿no? Entonces, lo que tendríamos que dibujar sería así: que comience desde aquí y vaya hacia aquí. No soy bueno dibujando, pero es lo que tengo ahorita. Entonces va a comenzar así. Si nosotros lo dejamos con valor 0, comenzaría desde aquí. Por eso es que ahorita vamos a pasar unos parámetros que nuestro círculo va a comenzar desde aquí. Nuestro arco, perdón. Entonces eso es lo que tenemos que hacer, y poder ir multiplicando por ejemplo por las horas, que son 24 horas, por los minutos, que son 60, por los segundos, que son 60 también, y vamos a tener multiplicando hasta que se llegue al final. Es como una barra de progreso. Entonces lo que vamos a hacer sería el arco, y va a ser así, que sería 250 en el eje X y 250 en el eje Y, o sea, en el medio de los 500 de 500, ¿no? Es donde va a comenzar a dibujarse el círculo. Entonces, vamos a la función de dector.roa, que va a comenzar donde nos dice, ¿no? Que el ángulo que va a tener va a ser o sea, nuestra radio va a ser de 270. Perdón, el tamaño va a ser de 200 del círculo, y nuestro ángulo de inicio sería 270, ya devolvido en decimales, ¿no? Y
vamos a multiplicarlo por nuestra hora, que sería hor por 15 menos 90. 90 es para que comience desde la parte de inicio, en sentido del reloj. ¿Por qué lo multiplicamos por 15? ¿Por qué? Porque 24 por 15, ¿cuánto nos da? 360. Entonces, si queremos decir 360, que es el ángulo total para un giro completo de un círculo, lo tenemos que dividir entre el total de horas que tiene nuestro día, que sería 24, y nos devuelve 15. Por eso multiplicamos las horas por 15. Una vez que tenemos eso, vamos a ir a ver qué es lo que hicimos, ¿no? Vamos a ver, vamos a probar a ver si es que funciona. Entonces decimos, bueno, para este caso vamos a ver cómo va a estar a cada rato 6. Entonces vamos a hacer que se actualice a cada rato. Vamos a llamar la función redTime con una velocidad de 40 milisegundos. Vamos, corremos, si se dan cuenta ya nos dibujó un arco, ¿no? Y nos dice que estamos, como ahorita son las 10 de la mañana, nos dibuja aquí hasta las 10. Pero vamos a ir a probar con una variable fija. Por ejemplo, ¿qué pasaría si son la 1 de la mañana? La 1. ¿Qué pasa si dibujamos que son las 20 horas? Casi completo. Si dibujamos si son las 24 horas, ya se comienza de nuevo. Ese sería en la medianoche, ¿no? O sea, es como decir en la hora 0. Entonces, pues lo dejamos con la hora y ahora vamos a dibujar los minutos, que básicamente sería lo mismo. Solo que el círculo va a ser un poco menos. Vamos a poner de 170. Vamos a comenzar acá y acá no sería horas sino por minutos y por 60, como le dije, ¿no? Porque, a ver, 360 entre 60 sería 6. Entonces sería 6 acá. Casi me confundo. Corremos de nuevo y si se dan cuenta son las 10:30 ahorita y me está en la mitad. Para los segundos sería igual. En verdad no quiero hacer largo este video porque o sea, yo lo leí más o menos que este tutorial está en inglés. Básicamente para algunas personas que de repente les interesa el Canvas o un poco estar investigando en lo que es juegos o dibujar, hacer dibujos interesantes, porque me pareció interesante esta forma de cómo terminó. Y bueno, por eso quiero pasar a ver al español, si es que se me logra entender. Bueno, lo ponemos a 150 y nos dibuja los segundos. Si actualizamos acá rato se dan cuenta, aunque incluso se va a actualizar solo. Pues si se dan cuenta es como que un golpe pa al seco, ¿no? Y nosotros queremos hacer, si vemos al final, es como que así. Entonces, y si se dan cuenta no está limpiando. Mira, ya pasó ya, pero se queda ahí. Entonces lo que falta es limpiar. Vamos a limpiar ahora. Así. ¿Cómo se limpia? Pues simple. Al contexto se le da un fill style, o sea, un tipo de estilo a la capa. En este caso al cuadrado de 500 por 500. Vamos a darle de color 4, 5, 6 gris. Y que nos diga que lo llene desde el X, del eje X0 y del eje Y0, y también que sea al final del X sería X500 y X y 500, que sería el finalizar, ¿no? Es como decir así, que el X y está aquí y que el cuadrado también, el punto Y también comienza aquí. Y el finalizador del punto X sería aquí y del Y también aquí. Entonces, ¿qué es lo que hace? Esos son los puntos inicial y finalizar y se dibuja así el cuadrado. ¿Entendieron? Es algo así. Eso es lo que se da 4 puntos cardinales. Entonces, si yo lo ejecuto, me pareció un error. A ver por qué. Ah, ya sé por qué. Es fill rec. Ahora sí. Ahora sí va a estar ahí. Y cuando termina debería limpiarse. Pero nos falta todavía la animación. Un poco que no sea tan brusco, ¿no? Que sea de poco a poco. Ahora sí lo limpio. ¿Se dan cuenta? Ahora vamos a hacer eso que sea un poco más o menos con animación. Para hacer eso tenemos que capturar los milisegundos
seconds, segundos, ¿no? Entonces now get milliseconds, si no me equivoco es así, y darle un valor de nuevos segundos, que es lo que vamos a usar para animarnos esto. Entonces decimos que seconds más milliseconds entre 1000, que es lo que vale un milisegundo, ¿no? Y ahora este valor lo pasamos aquí, ejecutamos, y ahora nos debería dar como animación. ¿Qué ves? Creo que me confundí aquí, miliseconds. A ver, ahora sí. Si se dan cuenta, la forma de la animación es un poco ya más pasable, ¿no? Un poco más real, lo que decía. Ahora vamos a darle un poco de vida a nuestra línea, porque un poco que se está no se ve muy bien. Vamos a darle, entonces, entonces, para poder dar estilo a nuestras líneas, tenemos que darle estilo a nuestras líneas, como le he vuelto a repetir. Entonces damos a ZX y decimos que stroke style, o sea, el estilo de la línea del borde sería de este color que me ha gustado, de F7A, y que el ancho de la línea sería line width, ya sería de 17, un poco gordita. Entonces después del contexto y line cat, que tenemos Tron. ¿A qué me refiero con line cat? Si vamos aquí, acá está nuestro eso, ¿no? Tenemos line cat, tenemos back round square. En este caso vamos a usar el round, que sería de esta forma, ¿no? Hasta ahorita todavía no tenemos nada. Vamos a ir probando. A ver, run, corremos. Y si se dan cuenta, ya un poco. Esto está un poco muy muy junto. Vamos a ponerle a 140. Ahora sí. Vamos a darle un poco más todavía. Falta más. CTX. Y vamos a darle en Shadow Blur de 15. Vamos a ver cómo va quedando. Shadow, me confundí según algo. Shadow Blur. Nada, nos faltó algo. Nos faltó el Shadow Color. Y el mismo color. 50 de 7A. Ah, ahora sí está bien. Bueno, ahora lo que nos faltaría sería dibujar en el medio. ¿Cómo dibujamos? Bueno, usamos el CTX Fill Text. Bueno, hacemos CTX Fill Text y ponemos 170 en el eje Y y 250 en el eje, perdón, 170 en el eje X y 250 en el eje y el texto, que sería Today. Dibujamos y no aparece nada, que nos falta algo, que sería el Fill Style. Vamos a el font sería 24px Arial CX Fill Style, y nuestra variable que ya tenemos, que sería, aunque nos hubiéramos puesto una variable de color, ¿no? Un poco, color. Ahora sí, ya que si quisiéramos cambiar, se cambia rápido. Ejecutamos, si no aparece nada todavía. Uy, un poco de tanto no recordar las funciones. Primero es el texto y luego son los parámetros de posición. Ahora sí. Y bueno, de igual manera para el tiempo, que sería, vamos a bajarle acá a 15 y vamos a bajarle también este de eje Y, que sería 90 si no me equivoco, y time. Uy, y 170, este es 170. Nada, a ver, 280 porque es 15. Ahora sí, muy bien. Y en 175, un poquito más al costadito, que no, 170 no está bien. Y esto queda aquí todavía, nos falta
Otro más, vamos a darle un estilo gradial a nuestro fondo. Si a ustedes no les gusta este, pues no. Vamos a darle un estilo más gradial, que sería Fill Style, Bar Gradient, y acá Gradient. Y acá vamos a crear algo muy interesante, que sería vamos a usar acá está, Create Radial Gradient. Create Radial Gradient, que si no me equivoco es del CTX. ¿Qué parámetro recibe este? Recibe la posición de la X, pero en un fondo, no recibe en el canvas. O sea, es como decir, de dónde hasta qué dónde es un color radial, por ejemplo un círculo. Luego, también luego el radio, el tamaño del radio, del primer color. Luego, el segundo de X hasta ahí, de qué hasta dónde llega el círculo, y el tamaño del radio. En este caso vamos a darle un eje 250 y 250, que sería casi todo este círculo, y vamos a darle el color y el ángulo sería 1, el otro también 250 y 250, y hasta 300 el ángulo del radio. Entonces, ¿qué nos falta acá? Nos falta el gradient stock color. Stock color sería acá, stock color, y nuestro color, que ya sabemos qué color es, y el color sería al primero, ¿no? O sea, el 0, que sería este de acá, y copiamos y pegamos, y el segundo color sería black. Ejecutamos, nos pasó un error, a ver. Aquí me he equivocado, color stock. Ejecutamos y si se dan cuenta es algo mejor, ¿no? Podemos ponerle un color más bajito. Vamos a poner un color más bajito. A ver qué color lo puedo. Le puse este color 093. Estuve probando, pero con el que mayor se un poco que combinaba, ¿no? Si se dan cuenta, tenemos un reloj hecho con tan solo Canvas, HTML, sin usar nada de imagen, ningún plugin de jQuery, ni nada. Con esta idea podemos crear muchas cosas. Podemos crear un contador, una barra de progreso. Podemos crear infinidad de cosas. Este video ya se me hizo largo. Espero haberles siquiera incentivado o despertar ese bichito de que crear juegos o de investigar más de Canvas, JavaScript, muchas cosas. Espero que les haya gustado este video tutorial. Espero que compartan, que se suscriban si no están suscritos, comenten, yo respondo rápido. Ya muchos se habrán dado cuenta que me comentan y yo lo respondo, bueno, a máximo 1 hora, 2 horas, si es que yo trabajo en la computadora y siempre estoy acá. Bueno, nos vemos en el siguiente tutorial, y creo que voy a seguir subiendo tutoriales así al azar. Lo que también un poco que me desmotiva es crear algún curso y dejarlo ahí estancado. ¿Por qué? Porque un poco que me aburro. A mí no me gusta estar haciendo un solo curso. Me gusta hacer ejemplo como esto. Salió de la nada, JavaScript. eh, Más que nada voy a tratar de subir videotutoriales que no tengan nada que ver con un curso, o sea, de por sí un tutorial, por ejemplo, hacer un reloj, un tutorial, hacer tal cosa u otra cosa, sí, diferentes, para no tampoco yo aburrirme. Bueno, espero les haya gustado y hasta luego, y gracias a todos.